Buenos días, estimados amigos del primer curso de escritura creativa de Café Naranjo. Bienvenidos al encuentro 8. O sea, ya vamos por 8 encuentros. Es increíble. Es increíble, pero no imposible. Y, y realmente debo decirles que estoy viviendo unos días muy buenos. Días literarios muy buenos. O sea, que tengo propósitos. Cuando una persona tiene propósito, ya su vida tiene una razón de ser. Por ejemplo, uno de mis propósitos ahora mismo es terminar un cuento para enviar al concurso eh, Gabriel Aresti. Qué bien, ya terminé ese cuento, terminé esa primera versión, o sea, ya lo tengo ya en la computadora. Los 6 páginas escritas en la computadora. Ya soy poderoso. Tengo principio, medio y fin de un cuento escrito en la computadora. Que no será de esa manera que terminaré el cuento, pero está la esencia ahí. Está la esencia de lo que yo quiero decir con el cuento este, que ya tiene hasta título, ¿no? Harry Eta Aresti. Y eso significa piedra y Aresti. Bien, he gozado mucho y incluso tengo hasta lagunas ahí en el cuento que tengo que poner. Y esta semana es para buscar, para ir taponeando las zonas que aún no he resuelto bien. Escribir, les dije hace unos días, es como amasar pan, harina de pan, y que se vaya adecuando de a poco a, nuestro, a nuestras pretensiones, ¿no? Y si lo logramos, pues bienvenido. Y si no lo logramos, repetimos. Ayer pasé un buen día. Fíjense, después que termino el cuento y eso, bueno, me toca pasar un buen día o un resto de la tarde buena en casa de mi amigo David Barili, que me invitó para celebrar el comienzo de un proyecto en Italia, eso, y está bien, está bien, estuvo muy bien y además en un comienzo de un proyecto en Italia aderezado con espagueti al pesto. Los espaguetis al pesto llevan orégano y cosas verdes, pero no llevan puré de tomate. Y me han preguntado muchísimo, falta el puré. Y yo, bueno, sí, porque esto es una modalidad de espagueti, ¿no? Esto es una modalidad de espagueti y se llama el pesto. Ahora mismo ayer almorzamos espaguetis al pesto y hoy mi esposa está haciendo espagueti. O sea que viene la racha del espagueti. Y creo que está haciendo pizza también. Hay que tener cuidado con las harinas. Pues nada, me siento bien, queridos amigos, y eso es lo importante. Creo que el curso ya es un éxito en el sentido de que estamos en el encuentro 8 y que nos quedan solo 3 encuentros, ¿no? El 9, el 10, el 11, el 4 encuentros nos quedan nada más. Es hasta el 12. O sea que ya estamos en más de la mitad del trayecto y yo he aprendido mucho con ustedes. He aprendido mucho y he tenido que ajustar la teoría y ponerla en función de la escritura creativa. Un poco de teoría que nunca sea técnicas narrativas ni nada de esto así, sino unas teorías que nos permiten el estímulo. Hablando de teoría y de estímulo, vieron ustedes el cuento de Raymond Carver, Tres Rosas Amarillas. Qué bien, qué buen cuento ese. Qué manera de reflejar los últimos días de Chekhov y los que siguieron a Chekhov. Por tanto, ¿quién será el actante principal de ese cuento?
¿Quién será el actante principal de ese cuento? Es algo que les dejo de tarea ahí, que les he dejado y que ustedes no me responden. Espero que después de esta clase respondan. Entonces, este encuentro 8 se titula el factor alterno como elemento de la situación dramática, que a su vez es elemento de la energía estructural del drama. O sea, nosotros últimamente lo que estamos haciendo es impartiendo los elementos de la energía estructural del drama. La energía estructural del drama. O sea, si yo mirara un vaso, dijera la estructura del vaso. Si mirara una casa o un edificio, bueno, ¿cuál es la estructura de esa casa, de ese edificio? Pero como estoy hablando de drama, tengo que hablar de energía, porque drama es acción, ¿verdad? Drama es acción, con conflicto, que sangre de drama. Entonces yo tengo que hablar de energía estructural del drama. O sea, tengo que buscar la estructura, pero dentro de la energía, dentro del movimiento del drama, que es acción, ¿verdad? No es lo mismo que hacerlo con el edificio que está estático, o que un vaso que está estático. O sea, todos los elementos, todos tenemos estructura. ¿Y qué cosa es la estructura? La estructura es la interrelación entre las partes y el todo. Esa es la estructura. La relación entre las partes de ese edificio y el todo. Digamos que ese edificio tiene 12 plantas y que en cada planta hay apartamentos y que los de los laterales son más grandes que los del centro. Bueno, esa es la estructura de ese edificio. Como mismo, y bueno, la estructura de un estudiante de curso de escritura creativa, bueno, tiene un cuerpo, un esqueleto central, y a los lados tiene dos piernas y dos piernas, dos brazos, y en el centro la cabeza. ¿Verdad? Esas son las partes que yo estoy identificando e interrelacionando con el todo. ¿Queda claro lo que es la estructura? La estructura es eso, la interrelación entre las partes y el todo. Bien, por eso es que nosotros estamos analizando los elementos de la energía estructural del drama. ¿Ves? Que es más difícil de atraparlo porque está en movimiento. El drama siempre está en movimiento, es acción, por lo tanto es difícil de atraparlo, pero no obstante, estamos intentando atraparlo. Por eso es que estamos estudiando la situación dramática, que es un elemento importantísimo a la hora de escribir nuestro drama. Debemos tener en cuenta que de, esta es una manera de escribir una historia, poniendo al personaje en situación dramática, poniendo al personaje en situación dramática, que no es más que colocarlo en una situación sin salida, en una situación sin salida. Entonces, después de haber estudiado nosotros la situación dramática, después de haberla estudiado, nos dedicamos a, a estudiar elementos que nos conducen a una situación dramática. Y hemos empezado por el factor alterno, o sea, el factor que nos empuja a actuar, factor alterno, el que nos hace actuar, el que nos obliga a actuar, para que haya drama, ¿verdad? El que nos obliga a actuar, el factor alterno. Entonces, este factor alterno tiene 7 peligros que lo contienen. O sea, el factor alterno está contenido por 7 peligros que no tienen prioridad. No tienen prioridad. Pero bueno, nosotros vamos a empezar por algunos. Y hoy vamos a estudiar como peligro, como uno de los 7 peligros de, del factor alterno, de la situación dramática. Vamos a estudiar hoy la pérdida de la autoestima. Repito, la pérdida de la autoestima.
Ah, la pérdida de la autoestima. Señores, si algo tienen los humanos muy pendientes a lo largo de su vida, es la pérdida, es la autoestima. Tener autoestima, que te respeten, ser respetado, respetarse. Eso. Si algo tiene el humano que cuidar, es la autoestima. Cuando se pierde la autoestima, inmediatamente los personajes entran en situación dramática. Cuando se pierde la autoestima, inmediatamente hay un conflicto y hay situación dramática. Imagínense, eh, todos reaccionamos de inmediato cuando se nos amenaza con perder la autoestima. Es algo así radical. Todos reaccionamos de inmediato cuando se nos amenaza la pérdida de la autoestima. El subconsciente conecta enseguida el mecanismo del estrés. Enseguida nos estresamos. Enseguida algo nos remueve cuando, cuando nos amenazan con la pérdida de la autoestima. A veces no entendemos por qué uno enfría las relaciones con cierta persona y de seguro, si uno revisa bien, vamos a enterarnos de que alguna herida le hemos hecho a esa persona en cuanto a la autoestima. Y entonces esa persona deja de hablarnos, de tratarnos. Entonces uno tiene que buscar a ver dónde es que afectó a esa persona que ya no lo trata como antes. Eso pasa mucho en los centros de trabajo, ¿verdad? Las vecindades, en la familia también. La autoestima es una capa finísima que defiende nuestro territorio emocional y el microchip que tiene cada ser humano. La capa es una capa finísima, finísima, y no se puede afectar. Cuando se afecta, te estresas enseguida y reaccionas. La pérdida de la autoestima. Entonces, la energía que genera la pérdida de nuestra autoestima deforma nuestra conducta habitual y obliga a cometer acciones poco usuales. La pérdida de la autoestima es algo, pero mortal, vital. Es algo vital. Uno entonces pierde la cabeza. Yo conozco un escritor que abrió la casa, vivía acá, casado, normal. Abrió la casa y se encontró a su esposa haciendo sexo con el mejor amigo, con el supuesto mejor amigo. Suficiente, ¿no? Pérdida de la autoestima. Suficiente pérdida para perder la autoestima, para entrar en estrés. No estaba pasando nada el otro jueves, pero algo extraordinario para esa persona, ¿no? Dios mío, o sea, todos los valores se le fueron. El mejor amigo pasó inmediatamente a ser el peor enemigo. Y la mujer, de ser una esposa apreciada, pasó a ser un ser despreciable. Y él, de ser un tipo normal, pasó a ser un imbécil para el resto del mundo y para él, ¿verdad? En los códigos que funcionan en Cuba, ¿no? En estos códigos. Sin embargo, miren, usted va a un balneario en Alemania y está todo el mundo desnudo, todo el mundo desnudo. Yo he estado en un parque en Alemania, cuando llegué a Múnich, en el año 99, estuve en Múnich y entonces mi traductora me llevó a un parque. Me senté en el parque cuando vine a ver, todo el mundo llegó vestido. Y cuando miré así yo empecé a leerle un fragmento de mi cuento a
la traductora, y cuando levanté la vista todo el mundo estaba desnudo. Bueno, la traductora y yo, y nadie perdió la autoestima, ¿verdad? Porque es normal. E incluso si tú te pones a hacer te tildan de conservador y de tonto y de torpe. Ah. Sin embargo, hay otras culturas donde tú coges a una mujer, por ejemplo, en la zona árabe del mundo, tú coges a una mujer, la desnuda en público y esa mujer se muere. Esa mujer puede infartar. ¿Por qué? Porque para ella se pierde la autoestima. Esa mujer puede infartar. Han hecho pruebas, por ejemplo, con primates. Han hecho pruebas con primates, con beduinos, los beduinos, estos primates, monos, una especie de mono, que tienen una estructura normal ahí, tienen una estructura que, que es normal, tienen un líder, y después la manada, ese líder acostumbra, no sé, a ese líder se le da más, ese líder tiene la hembra que quiere, se acuesta con ella, el resto de la manada no se pone bravo, o sea, todo normal. Pero bueno, una vez hicieron un experimento, en la mitad de una celda metieron al líder y, y pusieron eh, un límite y en la otra mitad metieron a uno cualquiera. Y entonces a ese uno cualquiera le daban comida, digamos que le daban 3 manzanas o 3 guayabas y al líder le daban una. Y digamos que entraba una hembra ahí hasta dos a hacer el amor con el pobre diablo y el líder mirando aquello. Bueno, dice que eso duró muy poco. No llegó al otro día, al día siguiente, y ya el líder estaba muerto. ¿Estaba muerto de qué? De rabia, de impotencia, de lo que fuera, porque habían rayado su autoestima, habían amenazado su autoestima. Ya él no estaba en el punto alto donde estaba siempre, ¿verdad? Entonces, fíjense que los estudiantes casi siempre tratan cuando quieren lastimar a un profesor, afectarle la autoestima. Por ejemplo, yo tengo un cuento muy exitoso, se llama Disparos en el aula, que comienza, los dos tienen una tiza en la mano, uno para escribir el asunto de la clase en la pizarra y el otro para lanzarla cuando el profesor se vuelva. Entonces, lanzarle una tiza a un profesor en una escuela en el campo, donde sea por ahí, en cualquier lugar, es un ataque a la autoestima. No es un acto violento no sé, para que le cueste la vida. No. Es un acto que lo que le baja la autoestima y que lo puede destruir, ¿verdad? El código de los samuráis cuando pierden la autoestima se hacen harakiri en la sociedad japonesa, ¿eh? O sea, es muy serio el asunto de la autoestima en determinados lugares. Recuerden ustedes el cuento que ya estudiamos acá de Chekhov, La muerte de un funcionario. Recuerden cómo ese hombre va perdiendo la autoestima. Eh, la violación de una mujer, por ejemplo. La violación de una mujer es terrible. Aparte que es una amenaza física, luego viene la connotación espiritual, ¿no? Y ahí es donde se le provoca una pérdida de autoestima tremenda. La violación masculina digamos que en las cárceles, en determinados grupos humanos, terrible para la persona que es violada, ¿eh? Se le pierde la autoestima. Entra en crisis, tremendas crisis. Eh, entonces, de acuerdo a la civilización donde vivamos, así será el grado de nuestra autoestima. En el Caribe, el adulterio, por ejemplo, en el Caribe es terrible, el machismo que hay internamente en nuestros campos, en todas las ciudades, eh, indica
que hay un mal manejo de la autoestima con respecto a la diferencia entre hombre y mujer. Ahora mismo eso se puede notar en el libro de el hombre que vino a leer, en el libro, donde salen todos los cuentos. Analicen el papel de la mujer en esos cuentos, para que ustedes vean dónde está la mujer, dónde está, dónde ubican la mujer estos muchachos, dónde lo ponen, ¿entendés? Y dónde ponen la autoestima de la mujer, eh, dónde ponen la autoestima del hombre y de la mujer, ¿entendés? Yo soy un defensor de la mujer, asombroso defensor de la mujer. Me ha costado mucho también, me ha costado, me ha costado otras cosas defender tanto a las escritoras. Entonces, Eh, no existe nadie desprovisto por completo de autoestima y siempre se corre el peligro de que ésta caiga en un nivel más bajo. O sea, no se trata de que eso es estable para siempre, no, la autoestima se puede perder en cualquier momento y uno tiene que estar alerta siempre con respecto a la pérdida de la autoestima. Por ejemplo, yo he tenido un poco de éxito últimamente, no sé, parece que comunico bien bastante bien por las redes sociales. Bueno, he tenido ataques, he tenido ataques y me han atacado, han tratado de atacar mi autoestima. ¿Eh? Y he tenido que buscar recursos para responder sin responder. Incluso he usado el arma literaria para responder ante esos tipos que me atacan, que ya no me atacan tanto, por ahora. ¿Entiendes? Es lindo también porque uno hasta agradece el ataque cuando uno puede, uno se encuentra en una situación dramática y entonces le salta la situación dramática, ¿eh? Y devuelve a través de una respuesta digna, en este caso literaria. Que he hecho como 5 o 6 mini advertos respondiendo a 4 o 5 personas que yo denomino microbios. Ya, no sé, una manera de devolver el golpe. Y bueno, ¿y por qué me atacan? Pues, sí, sencillamente porque ofrezco resonancia. O sea, si no ofreciera resonancia y se estuviera levantando la tona de basura por la ciudad, a ver qué hay dentro del latón de la basura, a ver qué me puedo llevar. Yo, un viejito de 62 años, levantando... Bueno, ahí nadie se metía conmigo, ¿verdad? Porque ahí yo solo tenía la autoestima en el piso. Yo solo... y tal vez con la locura ni siquiera me dedicaba a verificar el grado el nivel de mi autoestima. Ah, pero cuando ofrezco resonancia, que molestan a algunos, ahí sí te atacan y empiezan a hablar más de ti. Y viene entonces la respuesta. Pues así es en la vida, ¿eh? Así es en la vida, pero así es en la literatura también. Y me ha estado pasando, o sea, me ha estado pasando en los últimos meses. Pero es que también, señores, he estado ofreciendo una resonancia constante en tiempos malos, en tiempos críticos. O sea, publico un libro por Oriente, Miserias de Reloj. Publico un libro por Letras Cubanas, Los Conjurados. Publico por allá por Italia, Lincoln La Voz. O sea, cuando vienes a ver, publica, y sonríe, y es éxito, eso molesta. Y sobre todo molesta a, no sé, a gente a los que no me quieren. No, es normal, ¿no? Para cómo me eligen vicepresidente de los narradores de la unidad. Imagínate tú, es demasiado. Es lindo y es demasiado. Y encima de todo esto, yo soy alguien con mucho disgusto. A ver, disgusto, ¿cómo es? No es disgusto la palabra, sino alguien que aún se inquieta y que no se considera que ha realizado algo importante. Por lo tanto, siempre quiero hacer algo más duro, algo que mejore el cuento anterior, un cuento mejor que el otro, o una novela mejor que la otra. Y entonces, este cuento que estoy haciendo ahora me tiene loco, me tiene con deseos de escribir y de hacerlo distinto y hacerlo conmovedor y meterme en la piel de Gabriel Aresti,
que es una estrategia, ¿no? La estrategia que estoy usando es meterme en la piel del propio tipo que están diciendo del cuento, ¿no? El Premio Internacional de Cuento, Gabriel Aresti. Bueno, vamos para ti, Gabriel Aresti, vamos a hacerlo contigo. Ya. Yo les colgué un fragmento de esto y, y nada, ya ahora ya vamos por 6 páginas, por 7 páginas. Entonces, esto hace que mi autoestima esté bien, esté en zona, ¿eh? No, está normal, en zona. Bueno, ¿a alguien podría molestarme la autoestima? Por supuesto. Estamos a expensas de la molestia y del ataque a nuestra autoestima todo el tiempo. Por eso, en la situación dramática, cuando te atacan la autoestima, se han metido como una zona. O sea, han entrado dentro de tu piel. Han entrado dentro de tu piel. Y cuando se entra dentro de la piel de alguien, ese alguien reacciona. Han entrado dentro de la epidermis. Han entrado ahí. En una zona eh, muy sensible, una capa finísima. Y entonces hay reacción cada vez que se amenaza la autoestima. Eh, Había una película, sí. Hay una película de Delsin Washington. ah, sí, aquella película donde ese muchacho tenía SIDA, donde el actor este que ahora no me acuerdo, la película que él tenía, era un hombre destacado en su empresa y entonces tenía SIDA. Empezaron a salirle granos, manchas, y la empresa entonces lo bota del trabajo y aparece Denzel Washington, un abogado, y defiende a este hombre. Antonio Banderas es la pareja de él. Bueno, ahí está. Se manifiesta eh, la pérdida de la autoestima y se manifiesta también el ataque profesional, el ataque a nuestra profesión. Ese hombre era tremendo hombre en el sentido de que era destacado en el trabajo, era tremenda persona en el trabajo y de una primera, como se enferma con SIDA, ¡chac!, lo botan del trabajo. O sea, ahí ocurre lo que le llamamos amenaza profesional, que es una de los elementos de factor alterno que vamos a estudiar en próximas clases. O sea, fue un placer hablar de la pérdida de la autoestima con ustedes y, de, y determinar lo importante que es a la hora de escribir nuestras ficciones, tener en cuenta que si a nuestro personaje se le amenaza con atacar la autoestima, él va a responder. Porque si algo es sensible en los humanos, es que se intente dañar la autoestima. Eso de disparos en el aula, ¡pac!, la tiza que se tira al profesor. Cuando yo escribí con 27, 28 años disparos en el aula, yo no sabía la definición exacta de pérdida de autoestima, pero yo sabía, o sea, yo sabía que a un profesor que le tiraban una tiza había problemas. Y por lo tanto, como los estudiantes me dijeron, profe, escriba sobre nuestros problemas, yo escribí disparos en el aula pensando en eso, ¿no? En los conflictos entre profesores y alumnos en las escuelas en el campo. Bien, ya estamos ya en el minuto 29. Tarea: terminar de escribir el cuento para el premio Gabriel Aresti y realizar esquema estancial de Greiman de los últimos cuentos leídos en clase, digamos de Delirium Trene y de Tres Rosas Amarillas. Ya me quedan 5 segundos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el encuentro 9. En el encuentro 9, donde estudiaremos algún otro elemento que forma parte del factor alterno. Muchas gracias. Chao.